Hola, ¿qué tal? Yo soy Garu y esto es Como Nuevo y es un placer que me acompañes una vez más en esta nueva temporada. Como sabes, o por si eres nuevo, te recuerdo que Como Nuevo es un proyecto pensado en resolver o aclarar dudas y preguntas que puedan surgir cuando comenzamos a conocer de Dios. Les recuerdo, todo nace desde mi experiencia y perspectiva personal, con deseos de compartirlas y esperando que sea de bendición para algunas personas o para tu vida, sin olvidar que cada quien tiene una opinión propia y no necesariamente concordará con lo que digamos en este programa. Y si ese es el caso, te invito a que compartas tu punto de vista, externes tus preguntas o comentarios, lo que creas que es importante a través de las redes sociales del programa. En Facebook como nuevo-podcast, en Instagram y Twitter como @comonuevo.podcast, así como en YouTube como nuevo-podcast también, en donde encontrarás los programas. Y sin más que agregar, comencemos con el programa del día de hoy. Muy bien, entonces comenzamos con el tema de esta sesión. Bueno, te recuerdo que esta temporada estamos hablando acerca de cómo crecer nuestra fe. Y hemos visto algunos tips o algunos puntos, iniciando precisamente por definir qué es fe y dando una pequeña introducción sobre la oración como nuestra herramienta principal para hacer crecer nuestra fe. En el episodio pasado hablaba un poquito acerca de las generalidades de la oración y algunos puntos que deben de ser cruciales, en donde destacaba principalmente y sobre todas las cosas ser precisamente original y genuino a la hora de establecer nuestra comunicación con Dios en nuestro lugar íntimo. Si lo recuerdas, esa siempre va a ser nuestra guía a la hora de acercarnos, porque podemos tener muchas ideas, podemos tener muchos tips, podemos tener muchas cosas en nuestras mentes, pero lo principal es ser genuinos y originales. Ahora, sin demeritar precisamente la originalidad, vamos a hablar acerca de ciertas estructuras que suelen usarse en muchas iglesias para poder acercarse a la oración. Les decía, sí es muy bueno ser original, pero también es muy recomendable tener algún tipo de estructura, de plantilla o de guía. Razones son muchas. Las principales que muchos pastores llegan a comentar es precisamente que no nos quedemos cohibidos o parados en el momento de no saber qué decir o cómo continuar la oración. Si tenemos como que la idea en nuestra mente de qué cosa es la que va a venir a continuación, es un poco más simple no perdernos, no desviarnos y permitirnos expresar muchas cosas y no simplemente esperar a ver qué se me ocurre, ¿no? Entonces hay muchas estructuras, he visto algunas guías de oración y todas coinciden más o menos en los mismos puntos. Y la razón de esto es que estas guías de oración están basadas en el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es nuestra guía por excelencia, es nuestra plantilla. Yo sé que la comunidad, sobre todo católica, utiliza el Padre Nuestro como un rezo. Como ya lo hemos visto antes, el rezo puede llegar a ser repetitivo, monótono, y corre ese riesgo de perder esta espontaneidad y esta originalidad. Y es bueno, he escuchado a algunos pastores que dicen es bueno decir el Padre Nuestro literal. Vaya, es bastante válido. Es bueno retomarlo, analizarlo y comprender sus estructuras para poder mantener nuestra originalidad a la hora de orar siguiendo el Padre Nuestro. Vamos a hablar de diferentes partes que constituye el Padre Nuestro. Para empezar, y creo que una de las que más me gusta es cómo inicia, ¿no? Como tal, inicia Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. La primera parte de esta pasaje o de estas oraciones, por decirlo así, la vamos a dejar quizás para otro programa. Pero es muy importante y lo voy a dar así como una pequeña introducción, qué es lo que significa el Padre Nuestro como tal, la primera línea, y tiene que ver mucho con nuestra identidad. Es decir, Dios, sobre todas las cosas, como Él se quiere relacionar con nosotros, Él ha escogido ser nuestro Padre. Y de esta forma reconocemos que Dios, siendo todopoderoso, siendo todo magnífico y todo grande, primero que nada se quiere relacionar con nosotros como Padre. Puede ser una relación de rey y súbdito, una relación de amo y esclavo, o de siervo y cosas por el estilo, pero no, Él decide una relación
llena de afecto como una relación de padre e hijo. Esto es importante y lo puedes retomar en muchas otras partes y creo que tiene que ver mucho con la identidad. Pero vámonos con la siguiente. Santificado sea tu nombre. Y aquí es donde comenzamos porque este es el primer punto de exaltación. Es el primer punto para reconocer la grandiosidad de Dios en nuestras vidas. De decir que Dios es grande y poderoso. Poner a Dios en el lugar correspondiente en nuestras vidas, ¿sí? Y es por eso que este programa se llama Humildad, porque es un acto de reconocer la grandeza, la belleza y el poderío de Dios sobre nuestras vidas. Y voy a hablar un poquito acerca de la humildad y de cómo aplicarla a la oración. Te menciono de que si quieres indagar un poquito más de este tema, en la Biblia vas a encontrar muchos versículos y muchos pasajes, pero yo me baso más en Proverbios 18:12, Santiago 1:21 y Salmos del 51 al 17. Van a ser los versículos principales de este programa, por si quieres ir a revisarlos. ¿Por qué es necesaria la humildad? ¿Por qué necesitamos comenzar siendo humildes delante de Dios, exaltándolo a Él? Hay muchas formas de ejemplificar esto, ¿no? Podrías imaginarlo que como cualquier relación profunda de amor, cuando te acercas a tu ser amado, es muy bonito empezar con palabras lindas, palabras agradables, palabras pues hermosas para poner un ambiente medio romanticón, por decirlo así. Y es bastante válido quizás tener esta aproximación en este momento de exaltación, de exaltación de Dios y humildad de nosotros, pero también tiene una raíz espiritual muy valiosa y quiero como que indagar en eso. Si tú empiezas a leer la Biblia y la lees a algunas de las historias más clásicas e incluso las historias que casi no se hablan sobre los héroes de la fe, vas a encontrar que en la humanidad desde el Génesis hasta hoy en día tenemos un problema muy grande que nos separa de Dios. Yo siempre voy a pensar que hay tres fuerzas que nos separan de los caminos de Dios, así como hay tres fuerzas que nos acercan a Él. Y las tres fuerzas que nos separan es el miedo principalmente, el orgullo, desde el que voy a hablar, y el egoísmo. Pero me voy a quedar con el orgullo. Desde el inicio, desde que la humanidad salió del jardín del Edén, desde que fue engañada, la humanidad ha intentado definir bajo sus preceptos y sus conceptos lo que ellos creen que es bueno. Y nos aferramos a nuestros ideales, nos aferramos a nuestras ideas y nos encerramos en los deberían ser. Deberías. Y no nos damos cuenta que cuando nos ponemos en esta posición de los deberías, nos transformamos en gente que comienza a dictar la vida de los demás. Que empezamos a decir precisamente cuál es el mejor escenario para que las cosas ocurran. Y de una forma muy indirecta y sutil y sin darnos cuenta, estamos transformando nuestras vidas en algo lleno de orgullo. Estamos llenando nuestras vidas de orgullo porque nosotros empezamos a decir qué está bien y qué está mal y cómo deben de ser las cosas y acá y el otro y acullá, etcétera, etcétera. Comenzamos a permitir que el orgullo nos invada y muchas veces estas decisiones que tomamos pueden estar basadas en nuestras experiencias personales y pueden tener una muy buena justificación y no necesariamente son un sinsentido. Pueden ser bastante justificables, ¿sí? El problema está en que cuando nos dejamos llevar por ese camino, estamos dejando que sea nuestra inteligencia, nuestra sabiduría, nuestro entendimiento del mundo el que dicte cómo se deben de hacer las cosas y toman el lugar de Dios en nuestras vidas. Yo siempre te he dicho, Dios no es un genio de la lámpara y si tú te acercaste a Dios en algún momento dado por una necesidad, obviamente va a suplir esa necesidad, pero Dios también va a trabajar contigo y una de las cosas que quiere hacer es transformar tu vida y no va a poder transformar tu vida si tú crees que tu vida ya es perfecta. Si tú crees que ya las cosas que piensas, ya las cosas que eres, las cosas que haces, ya son las mejores cosas. Ya, o sea, ya ¿para qué? ¿Para qué necesitas a Dios? ¿Para qué necesitas a Dios si tú ya estás muy seguro de eso? De esa manera, no lo quiero decir así, pero el Dios sin límites va a elegir limitarse delante de ti porque tú no le permites ir más allá. Porque tú quizás estás aferrado a cómo se debe vivir la vida. A cómo deben de hacer las cosas, ¿no? Entonces,
Créelo o no, este problema lo enfrentaron muchas personas en la Biblia. Y si vemos el patrón, en más de una ocasión la forma en que esta situación se corregía era precisamente cuando venía un problema que los superaba y ellos tenían que quebrantarse, humillarse y reconocer que habían fallado. Y es en ese momento de reconocimiento, de humillación, de una profunda humildad en donde Dios dice: ok, ya puedo hacer lo que yo quería hacer desde un inicio. Te dejé hacer porque estabas muy seguro, ya te diste cuenta que no es el camino, ya me estás dando quebrada, ya me estás dando oportunidad en tu vida de que yo entre y haga las cosas que se necesitan de hacer. Es por eso que cuando oramos es muy bueno espiritualmente comenzar con esta parte de la humildad, esta parte de reconocer, esta parte de poner a Dios en el primer lugar, que Dios sea siempre lo que controle tu vida, reconociendo tu posición. Sí va a haber un momento más adelante de arrepentimiento de nuestros pecados y nuestras fallas, pero esto tiene que ver más con una cuestión de carácter, tiene que ver con una cuestión de, sabes, tú eres grande, tú eres poderoso, o sea, no, yo no me puedo acercar, jamás me voy a poder acercar a lo que tú eres más viejo que el mismo universo y vas a ser eterno, más que cualquier otra cosa que existe en él. Vas a llegar más lejos y conoces todo y sabes todo. O sea, ¿quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros los humanos para ponerlos a la par tuya? Y por el simple hecho de que Él, siendo cósmico, poderoso, grande e inigualable, y aún así nosotros delante de Él siendo pequeñas motas de polvo, o sea, estas de que le pegas a algo y las ves brillar, ves volar en la luz del sol, en los rayos de la luz del sol. Aunque nosotros seamos esos y Él sea tan increíble, Él nos ama. Él nos ama y Él se fija en cada uno de nosotros. Y somos parte de su creación y Él quiere que seamos parte de la misma vida y de la misma existencia, que nos unamos y nos conectemos, ¿ok? Entonces ya por el simple hecho de ser Él tan grande, tan majestuoso, tan imponente y al mismo tiempo fijarse en nosotros en lo individual, ya es suficiente como para exaltar lo grande que es, aunque sea como respuesta. Entonces, cuando logramos hacer eso, cuando entramos en ese estado mental, en ese estado emocional, donde reconocemos que pues somos esos simples motas de polvo flotando a la deriva delante de su presencia, es más fácil que lo que salga de nuestras palabras a continuación sea algo más acorde a esta naturaleza, a esta relación que vamos a tener con Él durante la oración. Y se abran los caminos. Dios hizo muchas cosas por muchas personas cuando éstas por fin entraban en ese proceso de humildad. Cuando por fin reconocían sus fallos, cuando por fin reconocían que necesitaban desesperadamente de Él, ¿no? Ahí es cuando Dios dice: ok, ya lo reconociste, ahora sí, vamos a hacer esto como se debe hacer, porque no lo va a hacer si tú no se lo permites. Y quiero comentarte algo muy rápido. Bueno, no sé qué tan rápido, pero creo que es importante y es un poquito acerca de mi testimonio. Yo era una persona prácticamente atea. Yo creía en Dios como muchas personas, pero no creía en iglesia, y yo pensaba que Dios iba a estar al final del camino en mi vida para juzgarme, pero yo habré hecho cosas lo suficientemente buenas. Y no me malinterpretes, yo siempre fui una persona muy buena. Yo no quebraba un plato, o sea, sigo sin quebrarlo, pero no era una persona de vicios o de cuestiones negativas. Siempre se me consideró una persona buena. Entonces yo pensaba que estaba en paz con Dios. Pero me subía ese orgullo, esa arrogancia, pensando que en mis actos, que en mi carácter ya era más que suficiente. Pasa algo en mi vida muy fuerte, una ruptura con una pareja de muchos años. Eso me hace irlo a buscar. Él ya me había buscado varias veces. Él ya se había acercado a mí de forma indirecta, de muchas formas. De hecho, en esa época la persona que me acercó a él, o sea, que me presentó a Dios de esta manera como lo conozco ahora, fue una maestra que me ayudó en ese proceso. Pero recuerdo que estaba muy afligido, estaba terminando la carrera. Si tú estás terminando la carrera, puedes identificarte que es una época muy confusa, de mucha incertidumbre, y a veces pues es complicada vivirla emocionalmente. Y estaba terminando mi relación, entonces era todo muy doloroso, muy pesado. Entonces me dice: escribe una carta. Y escribí una carta. Yo ya había medio orado alguna vez en mi vida, pero me acuerdo que esa vez escribí una carta y la leí, y no recuerdo qué exactamente qué hice la carta, pero recuerdo una parte donde decía: te necesito, muéstrame qué quieres que yo sea,
muéstramelo. Y termino de leer la carta como si fuera una oración, me voy a dormir y esa noche tengo una manifestación sobrenatural increíble del Espíritu Santo, que en otro momento creo que platicaré, pero fue desorbitante. O sea, estaba acostado en mi cama, una luz entra por la ventana, me asomo por la ventana, prácticamente era de día y eran las 3 de la mañana y yo sentí algo dentro de mí sumamente intenso, increíble. Y esa persona que tenía mucho escepticismo por la vida espiritual de esta manera, vivió quizás la experiencia espiritual más sorprendente de su vida y que no sé si la voy a volver a vivir algo similar. Y de hecho muchas personas batallan para vivir estas experiencias y me siento muy agradecido por haberlo vivido, porque cada vez que tengo dudas de mi fe recuerdo esa noche. El punto es que yo me humillé, el punto es que yo tiré por la borda mis prejuicios, mis pensamientos y todo eso y dije, pues aquí estoy. Eso permitió que Dios tocara mi vida de una manera que permitió que se construyera algo nuevo y diferente. A partir de entonces ha sido un viaje, he cometido errores muy grandes de los cuales me arrepiento de muchas maneras, pero siempre que tengo dudas recuerdo ese día. Te digo esto porque yo he vivido en carne propia. Cuando uno es humilde, cuando uno se humilla, realmente das más oportunidad para que Dios se manifieste de una manera más directa e importante en tu vida, porque Él no va a imponerse en lo que tú ya crees que son las cosas. Bueno, ¿y cómo llevamos esto a la práctica? ¿Cómo llevamos esto a la oración? O sea, se te decía que iba a darte tips o estrategias. Bueno, puedes leer muchos salmos. Siempre te voy a decir que leas salmos cuando hablemos de oración, porque es realmente una guía de oración. Puedes ser tan simple como: santificado sea tu nombre, tu poderoso entre todas las cosas, etcétera, etcétera. O puede ser tan poético como quieras. Pero la forma más simple de exaltar a Dios es que comenzando tu oración reconozcas o recuerdes los atributos que lo definen: compasión, bondad, justicia, soberanía, poder. Tú elige, que no tiene límites, que el tiempo y el espacio se doblan delante de Él, etcétera, etcétera, etcétera. Que ángeles cantan alabanza y adoración delante de Él día y noche, que toda la hora... Hay muchas cosas. Tú puedes leer la Biblia en cualquier momento, vas a encontrar eventualmente algún mensaje dirigido a Dios que tenga este momento de exaltación y reconocimiento. Y puedes retomarlo. Obviamente no necesitas leerlo o rezarlo así como de pies a cabeza, memorizarlo, a menos de que sí se te dificulte. Pero como ya te he dicho anteriormente, basta con que lo parafrasees, que entiendas el sentimiento que está ahí y que lo lleves al momento, ¿no? Entonces, recuerda, la humildad abre el camino para que Dios obre en tu vida. Y cuando lo pones al inicio de la oración, estás permitiendo espiritual, mentalmente y emocionalmente que todo lo que venga después venga desde esa posición. Venga desde esa posición donde realmente estés buscando su ayuda y no que cumpla caprichos o que sacie necesidades, porque lo va a hacer. Lo va a hacer, de que va a suplir necesidades importantes de tu vida, claro que las hace, no se limita, pero eso no lo va a hacer porque tú se lo pidas, y eso lo voy a hablar en otro programa. Dios va a hacer grandes cosas en tu vida porque Él es generoso, porque así es Él, punto. Sin embargo, tu posición de humildad va a facilitar que todo lo demás que venga en tus palabras realmente esté conectado de manera profunda con sus propias ideas y sus propias emociones, y que exista esta comunicación entre ambos como debe de ser. Él siendo grande y todopoderoso y nosotros pequeños, pero aún así, Él amándonos tanto que siendo nosotros nada, nos escucha y está ahí para escucharnos, para abrazarnos, para amarnos. Y ya creo que eso es más que suficiente para que comencemos nuestra oración exaltándolo a Él y nosotros siendo humildes. Porque ¿quién sino Él? ¿Quién más? Nadie puede más que Él ser todopoderoso y ser todo compasión y ser todo amor al mismo tiempo. Yo fui Garu, espero que este mensaje haya sido de bendición a tu vida. Es un gusto que me permitas entrar. Te recuerdo que
Puedes seguir este programa, este proyecto en redes sociales, en Facebook y en YouTube como nuevo-podcast, y en Instagram y en Twitter @como nuevo.podcast. Espero que tengas una muy bendecida semana. There is joy in the house of the Lord. There is joy.